Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos en victoria, amén. Amén. ¿Cuántos nos estaban gozando con la alabanza? Amén. Aleluya. Y pudimos sentir la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque solamente Él se lo merece, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos venimos hambrientos y sedientos de escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos inmediatamente a la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Josué. Estamos estudiando lo que es los primeros capítulos del libro de Josué, hermanos, para aprender sobre este gran siervo de Dios, el sucesor de Moisés, amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Esta vez vamos a enfocarnos en el capítulo 6 de Josué y vamos a leer el versículo 16. Amén. Y me indican con un amén cuando todos lo tengamos listo. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos listo, hermanos? Amén. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Amén. Vamos a leerlo otra vez, con voz fuerte. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, mi Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque solamente tú la mereces, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre. Tú nos has salvado, Señor, tú has perdonado nuestros pecados, Señor, y nos has sellado con tu Espíritu Santo de la promesa, Padre Santo, Señor, y confiamos en ti, Señor, que somos hijos tuyos y que nuestro nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida, Señor, y por eso nos gozamos, Padre, y por eso te servimos todos los hermanos que estamos aquí presentes, Señor. Te pedimos esta hora, Padre, que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer por medio de tu palabra, Señor, que tu palabra sea hablada, Señor, en este lugar, Señor, no conforme sabiduría humana, Señor, sino lo que está escrito en tu palabra. Glorifícate, Señor, haz lo que tengas que hacer en este día por medio de tu Espíritu Santo. Rompe cadenas, Señor, liberta a los cautivos, Señor, mi Dios. Dale vista a los ciegos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Con la autoridad que tú nos has dado, Señor, reprendemos todo principado, potestad de las tinieblas, todo demonio, Señor, que quiera interrumpir, Señor, esta palabra, Padre Santo. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte. Y te damos toda la honra y la gloria porque solamente tú la mereces en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Este estudio bíblico, hermanos, este sermón, en este día, le he puesto como título La caída de Jericó. Y como tema principal le he puesto la victoria de Dios en Jericó. Dile a tu hermano que está a tu lado: la victoria de Dios en Jericó. La victoria de Dios en Jericó. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera hacerles una pregunta a ustedes, hermanos, que vinieron en este día. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir una vida sin problemas? Una vida sin mortificaciones, una vida sin temores, sin angustia, sin estrés. Amén. ¿A cuántos les gustaría vivir una vida así, sin tener que preocuparse de situaciones económicas, sin tener que preocuparse de problemas en tu matrimonio, con tu esposa, problemas con tus hijos, sin tener que tener temor porque no tienes dinero, no tienes economía? A todos nos gustaría vivir sin ningún problema. Amén. Amén. Lamentablemente, hermanos, no vamos a poder vivir sin problemas en esta vida. Por lo menos en esta vida no vamos a poder vivir en problemas, porque la palabra de Dios, hermanos, nos habla de siervos de Dios y gente de Dios, el pueblo de Dios, que ha tenido problemas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el pueblo de Dios, siervos de Dios, hijos de Dios, han pasado por problemas. Amén. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las pruebas, por las luchas, por las tribulaciones que nos da, porque todas estas situaciones que Dios permite en nuestras vidas hace que lo conozcamos más a Él.
Aleluya. Hace que nosotros podamos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo de un arrepentimiento sincero. Amén. Gloria a Dios. Todos estos problemas, hermanos, nos enseñan en nuestra vida espiritual. Nos enseña cuáles son los planes de Dios para con nosotros, o también cuáles son los planes de Dios para con Él en sus planes con cada uno de sus hijos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos da a conocer su plan y nos da a conocer también por medio de los problemas el reino de Dios. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo más importante aquí, hermanos, no sé si estemos pasando por problemas o tribulaciones, porque ya sabemos que en esta vida van a venir estas situaciones, estos problemas, porque no estamos exentos de ellos. Pero lo más importante es cómo vamos a responder nosotros a los problemas que nos vienen diariamente en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y vamos a poner de ejemplo, hermanos, al pueblo de Dios Israel. Cuando Dios tuvo misericordia de ellos, Él escuchó el clamor de la angustia y la tribulación, el problema que ellos estaban pasando porque estaban siendo afligidos por el pueblo, por la nación de Egipto. Dios escuchó su clamor y tuvo misericordia de ellos y les levantó un libertador que fue Moisés. Y Moisés lo usó Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Y los hizo pasar, los liberó, los hizo pasar por el mar Rojo con grande poder, grande hazaña. Y Dios se glorificó porque Él dividió el mar Rojo en dos partes y todo el pueblo de Israel, todos los millones de gente cruzó el mar Rojo en seco, como lo hemos venido enseñando. Amén. Pero ya llegando el pueblo de Dios ahí, de Israel, hermanos, al desierto, a los 2 meses y medio después de estar caminando en el desierto, y ya se les habían acabado sus recursos, se les habían acabado los alimentos para poder vivir, y ya estando en el desierto, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el pueblo de Israel se enfrentó a ese problema de hambre. Ellos empezaron a pasar hambre, y en lugar de haberle preguntado a Moisés que los ayudara para seguir adelante, aquí vemos la palabra de Dios en Éxodo 16:3, la reacción, como respondió Israel, el pueblo de Israel frente a estos problemas. Ellos dijeron, murmuraban sobre Moisés y sobre Aarón, y dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Amén. Aquí vemos, hermanos, que en lugar de Israel haber ido con Moisés, con este hombre de Dios que él estaba usando para liberar al pueblo de Israel, en lugar de haberle preguntado de una manera humilde, el pueblo de Dios murmuró contra su líder. Amén. Empezaron a decir: hubiéramos preferido haber muerto allá en Israel, en lugar de haber estado agradecidos por el poder de Dios que Él les enseñó al haber abierto el mar Rojo en dos y haber pasado todo el pueblo de Israel milagrosamente en seco. Estos estaban siendo unos malagradecidos, murmurando contra el líder de Dios, contra Moisés y Aarón, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces ellos no respondieron de la forma correcta delante de Dios, y por eso Dios tuvo que juzgarlos en el desierto al pueblo de Dios Israel. Amén. Como lo hemos venido estudiando, no entraron la generación de Moisés a la tierra prometida, sino que fue hasta la generación de Josué. Amén. Nosotros también tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios, por medio de lo que fue el encuentro de David contra el gigante Goliat. Cuando todo el pueblo, cuando toda la nación de los filisteos estaban robando todo el pueblo de Israel, se levantó un enorme guerrero, dice la palabra de Dios, que medía como 10 metros de altura, hermanos, que si hacemos la conversión, eran como, en metros eran como 3 pies de metros, hermanos. Era un enorme gigante, llamado Goliat, hermanos, que estaba intimidando a todo el pueblo de Israel. Tenía en ese momento a el rey Saúl como el rey de Israel en ese momento, y hasta el mismo rey también estaba dejando intimidar por este gigantón filisteo. Él les decía: a que venga uno de ustedes entre la multitud y vengan y peleen contra mí.
Y si el que me venciere, nosotros todos los filisteos vamos a servir a su pueblo Israel. Pero si yo lo venzo, si yo venzo cualquiera que ustedes me pongan de enfrente, ustedes van a servirnos a nosotros. Les decían los filisteos a lo que es el pueblo de Dios de Israel, hermanos, amén. Todo el pueblo se acobardó, todo el pueblo se entró en pánico al ver la estatura de este gigantón que era de 10 pies de altura. Los pies aquí de este lugar en los que estamos son 8 pies, así que imagínense ustedes, estaba mucho más alto que el techo de esta casa. Así que era un enorme gigante para con todo el pueblo de Israel, y por eso entraron en pánico, que hasta su mismo líder y el rey Saúl tuvo miedo. Pero nosotros sabemos, conforme a la historia de la palabra de Dios, que el único que no se acobardó, el único que tuvo esa fortaleza, porque sabía que la presencia de Dios estaba en él, fue David. Cuando todavía no había recibido el reino, pero ya había sido ungido por Dios, porque ya había desobedecido el rey Saúl a los mandamientos de Dios. Ya había ungido a David como el nuevo siervo de Dios, amén, porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Y como David ya sabía que la presencia de Dios estaba en él, ya la había usado para pelear contra bestias, contra los leones y contra los osos. Este rey David se levantó confiado. Y cuando lo estaba intimidando este gigantón, que le decía que yo voy a dar tu carne y la voy a echar a las aves para que vengan y se coman tus restos, David se fortaleció en el Señor, amén, en el poder de su fuerza, y le contestó a este filisteo: tú vienes contra mí, contra espada, contra lanza y contra jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén, el Dios de los escuadrones de Israel, aleluya. El rey David no se acobardó, y él supo responder bien frente a esa prueba, tuvo confianza en el Dios de Israel, gloria a Dios, aleluya, amén. Y Josué, hermanos, y todo el pueblo de Israel también se encontraron frente a una dura prueba, una misión imposible para ellos. Y hoy te voy a hablar acerca de cómo fue que obtuvieron la victoria, cómo fue que Dios les dio la victoria, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dile a tu hermano que está a tu lado: Israel contaba con la presencia de Dios. Israel contaba con la presencia de Dios. Amén. Dios, como lo habíamos estado estudiando, hermanos, anteriormente, sobre este estudio del libro de Josué, Dios le había prometido a Josué que él iba a estar con él. Amén. Que él fuera obediente, se esforzara y fuera valiente, porque él le prometía que él iba a estar con él, que se levantara con todo el pueblo de Israel y fuera sobre la conquista de Jericó y sobre la tierra prometida, amén. Él le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, amén. Así que, hermanos, sobre todos los recursos que el pueblo de Israel podría haber tenido para enfrentar a la nación de Jericó, sobre todo el armamento, sobre todo espadas, sobre toda piedra, sobre todos palos, el recurso más importante que ellos tenían era la presencia misma de Dios, hermanos, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre. La presencia de Dios en el pueblo de Israel era el recurso más importante que el pueblo de Dios tenía para enfrentar a la nación de Jericó, amén. Porque sin la presencia de Dios, hermanos, no habría esperanza para que el pueblo de Israel obtuviera la victoria sobre la nación de Jericó, amén. Porque solo la presencia de Dios eran los que lo iba a sacar adelante, gloria a Dios, aleluya. Así que Israel confió que la presencia de Dios estaba con ellos, amén. Y más adelante, hermanos, encontramos a Josué. Josué, hermanos, que él no había tenido un encuentro como lo había tenido Moisés. Cuando Dios se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció en una zarza. Hay cuenta que este pino de Navidad aquí era una zarza que estaba seca, ¿verdad? Y tienen espinos. Bueno, se le apareció el ángel de Jehová en forma de fuego ardiente, amén. Bendito sea su nombre. Ese fue un encuentro sobrenatural que había tenido Moisés con el Dios Todopoderoso. Bueno, Josué no había tenido un encuentro como él. Y dice la Biblia que él estaba contemplando, alzó los ojos y estaba contemplando las murallas enormes, impresionantes de la ciudad de Jericó. Amén.
Dice que cuando él estaba alzando los ojos y viendo la enorme prueba que tenía enfrente, ese problemón enfrente de enfrentar la ciudad de Jericó, sabiendo que Dios estaba con él necesitaba también un encuentro personal con nuestro Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que se le apareció, tuvo una visión, una aparición del ángel de Jehová. Amén. Dice que Josué le dijo, cuando se le apareció el ángel de Jehová, ¿tú eres uno de nosotros o eres uno de ellos? Y él le dijo, no, mas como el príncipe de Jehová de los ejércitos he venido. Amén. Gloria a Dios. Así que se le apareció el ángel de Jehová, hermanos, y muchos eruditos y estudiosos de la palabra de Dios aquí dicen que cuando se le apareció este príncipe celestial, que dice que vino en el nombre de Jehová de los ejércitos, muchos dicen que esta es una teofanía del Señor Jesucristo preencarnado. Amén. Pero hay otros que dicen también que era solamente un ángel de gran jerarquía, como un arcángel Miguel. Pero yo, hermanos, conforme a lo que Dios me revela en su palabra, lo que Él me ilumina en su palabra, yo no tengo ninguna duda que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque este príncipe de Jehová de los ejércitos, él le dijo las mismas palabras que el ángel de Jehová le dijo a Josué cuando se le acercó y que le preguntó que si era uno de los nuestros. Él le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Amén. Y eso fueron las mismas palabras que el ángel de Jehová le dijo a Moisés. Pero esta vez se las dijo el príncipe que se le apareció a Josué. Esta vez se las dijo, pero al siervo de Dios Josué. Amén. Así que yo no tengo duda que viene siendo una tifonía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Él le dio un mandamiento. Le dijo que saliera enfrente. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le dijo, Josué, puedo entender que Israel no Josué pudo entender que Israel no pelearía solo, hermanos, porque al aparecérsele esta figura celestial que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, él pudo entender que no iban a estar solos para enfrentar al pueblo de Dios de Israel. Amén. Así que él fortaleció la fe de que sabía que la presencia de Dios iba a estar en él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora sí, hermanos, sin la presencia de Dios Todopoderoso, nosotros tampoco, como hijos de Dios, sin la presencia de Él, sin saber que Él está con nosotros, no vamos a poder enfrentar nuestras batallas. Ya sea cualquier situación que nosotros estemos pasando, cualquier problema que nosotros estemos pasando, cualquier situación familiar, cualquier problema matrimonial, como se los había dicho desde el principio, nosotros, si queremos pelear sobre cualquier situación, cualquier problema que se nos venga nuestra vida, si la presencia de Dios no está con nosotros, no vamos a poder ganar nuestra batalla, hermanos. Dios no nos va a dar la victoria si Dios no está con nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que separados de nuestro Señor nada podemos hacer. Amén. Vamos a poner por ejemplo, si nosotros estamos batallando con nuestro pecado delante de Dios, ese viene siendo nuestro Goliat, viene siendo el muro de Jericó que Israel tenía, ese gran problema. Poniendo ejemplo que es nuestro pecado, nosotros estamos batallando en dejar lo que es el alcohol, dejar lo que es la adicción de las drogas, o a lo mejor somos muy enojones con nuestra esposa, o somos avariciosos, somos gente mala, fácilmente nos enojamos. Amén. O cualquier situación, somos mentirosos, o hemos hecho lo malo delante de Dios, y nosotros reconocemos que hemos hecho lo malo delante de Dios, nosotros no vamos a poder romper esas cadenas del pecado, no vamos a poder liberar, no vamos a poder ser libres de la esclavitud del pecado si no tenemos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Dios nos ha dicho en la palabra de Dios en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a vuestras concupiscencias. Amén. Así que Dios, así como a Josué, Él le dio la orden que fuera a enfrentar la tierra prometida y se fuera a enfrentar a la ciudad de Jericó, aquí también Dios nos está dando la orden de que no debe reinar sobre nosotros el pecado. Amén.
pero Él nos ha dado la responsabilidad, así como se la dio a Josué, de que tengamos fe en Dios, de que Él está con nosotros para ayudarnos, para vencer y romper esas ataduras del pecado. Amén. Nosotros, Él nos ha dado la orden de que no debe reinar sobre nosotros, y nosotros tenemos la responsabilidad de dejar que el pecado no reine sobre nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de que si antes nos gustaba estar tomando alcohol, nosotros ahora que ya somos creyentes en Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y ya podemos sentir que nos hemos reconciliado con nuestro Dios, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de dejar el alcohol. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de dejar el adulterio, de dejar la fornicación, de dejar la masturbación, de dejar de insultar a nuestra esposa. Amén. Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Dios nos da esa responsabilidad de nosotros tenemos que dejar de estar haciendo lo que no le agrada a Dios. Amén. Como para dar un ejemplo, no quiere decir que porque ya sabemos de que Cristo nos salvó y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya con eso nosotros tenemos una licencia libre para seguir pecando, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que ahora someternos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Pues no debemos de dejar que el pecado reine sobre nosotros. Amén. Porque Dios ha prometido ayudarnos, y la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros es la que nos va a dar el poder para dejar de estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y la segunda razón, hermanos, por la que Dios les pudo dar la victoria sobre Jericó, es porque Dios tenía un plan de batalla. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Israel, hermanos, iba a enfrentar la tierra de Jericó, ellos vieron esos grandes muros impresionantes de Jericó, que dicen los eruditos y los historiadores de la palabra de Dios, hermanos, que las murallas de Jericó eran tan grandes, tan fortalecidas, hermanos, tan enormes, que dicen que medían como 9 metros de altura, que viene siendo 30 pies y medio de altura para con nosotros. Así que mi casa es de 2 pisos y es casi como 20 pies de altura, así que viene siendo como 3 pisos de mi casa, como un edificio de 3 pisos con las paredes de 10 pies de altura. Así que para ese tiempo, hermanos, para el pueblo de Israel era una muralla enorme, hermanos. Amén. Era una muralla gigantesca. Y también, hermano, no más era alta de lo que es de altura, sino también era demasiado ancha. Dice que medía 6 metros de ancho o 20 pies de lo que es de anchura, hermanos. Es decir, que estaba totalmente como cruzando de aquí, del lado a lado aquí la casa, de anchura, de fortalecida de la muralla de Jericó, que tenía fortalecida la ciudad. Y luego hacia eso le agregamos que ellos tenían un ejército grande, y mucho de ese ejército lo tenían sobre las murallas de Jericó. Amén. Así que esto era una misión casi imposible de ir a conquistar. Por eso Jericó era conocido como una ciudad invencible, una ciudad inconquistable. Amén. Y nadie se quería enfrentar contra Jericó, porque era prácticamente indestructible. Amén. Y en aquel entonces, hermanos, los métodos militares que se usaban era simplemente ellos tenían que cavar, tenían que hacer túneles por abajo de la tierra para poder entrar a la ciudad. Esa era la forma como militarmente ellos entraban. Pero aquí ya el pueblo de Jericó ya estaba advertido que estaba fuera de su ciudad el pueblo de Dios de Israel, porque ya les había detenido el río Jordán, como lo vimos en el estudio pasado, y ya había cruzado todo el pueblo de Israel, y ya estaban en las afueras de Jericó. Amén. Entonces ya estaban ellos ahí esperando, así que no podían entrar haciendo túneles. Y la otra forma militar que podían usar en aquellos tiempos, se iban directamente a atacar la puerta principal de la ciudad. Así como les dije, era como una misión imposible para el pueblo de Dios de Israel, y solamente necesitaban de un milagro, hermanos. Amén. Pero también la ventaja que ellos tenían, hermanos, porque conforme a la revelación que el Espíritu Santo le había dado al pueblo de Israel por medio de la mujer, esta ramera Rahab,
era que todo el pueblo de Jericó había escuchado del gran Dios de Israel y estaban todos aterrados, tenían miedo y estaban todos en pánico, que el rey de Jericó había ordenado a su pueblo que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y estaban todos encerrados esperando a ver qué iba a pasar, pero ellos tenían su confianza en esas grandes murallas de su nación. Amén. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y nuestro Dios, hermanos, le dio el plan de guerra al pueblo de Dios Israel. Él le dijo que tomara del ejército del pueblo de Dios de Israel, tomara a hombres valientes, guerreros, y los pusiera enfrente de la fila de batalla. Amén. Y también les ordenó que se tomara a 7 sacerdotes para que llevaran 7 cuernos, 7 cuernos de cuero, que vienen siendo las trompetas, las que ellos usaban en sus ceremonias religiosas para adorar al Dios de Israel. Él les había dicho que escogiera 7 sacerdotes para que se llevaran 7 trompetas y se colocaran detrás de los que iban a ir enfrente de los guerreros. Amén. Y luego también le ordenó que escogiera sacerdotes para que cargaran lo que es el arca de pacto, que representa la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes podían cargar el arca de pacto. Bueno, al cargar el arca de los pactos, Dios les dijo que se colocaran detrás de los sacerdotes que llevaran las trompetas. Y ya al final de todos, hermanos, Dios le ordenó que podía ir el resto del ejército de Israel atrás de la fila. Amén. Y aparte de eso, Dios les había ordenado que tenían que dar vueltas todo lo que es el ejército, ¿verdad? Con los sacerdotes y el arca del pacto en medio de lo que fue el ejército, tenían que dar 6 vueltas alrededor de Jericó. Una sola vez, 6 vueltas. Amén. Y después les dijo que al final iban a dar 7 vueltas en el séptimo día. Iban a dar una vuelta por 6 días y en el séptimo día iban a dar 7 vueltas. Pero les había ordenado que nadie podía hacer ruido. Solamente se iban a escuchar lo que es la marcha de los pies, de las sandalias del ejército, dando vueltas alrededor, y las trompetas alabando a Dios. Amén. Pero en el séptimo día dijo el Señor que se mantuvieran así en silencio, pero solamente en el séptimo día, después de tocar las trompetas, iba a gritar todo el pueblo de Dios de Israel, y en ese momento Él les prometía que el muro de Jericó iba a caer. Amén. Así que Dios lo hizo de esta manera, hermanos. Le dijo a Dios que Él le dio lo que fue el plan para decirle cómo iban a caer y cómo iban a entrar para poder vencer a Jericó. Pero de esta forma Dios le estaba dando a entender a Josué que al final de todo Dios iba a llevar todo lo que es la gloria. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios le gusta que le demos la gloria de todo. Amén. Por eso su nombre tiene que ser glorificado sobre cualquier situación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque nuestro Dios es celoso y Él quiere toda la honra y la gloria para Él. Amén. Por eso nuestro Dios es celoso cuando nosotros nos ponemos a adorar a otras imágenes porque el Señor lo toma como si estuviéramos glorificando a esas otras imágenes, a esos otros ídolos. Amén. Pero nuestro Dios es celoso y Él quiere toda la honra y la gloria para Él. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que el plan que Dios le estaba dando, hermanos, desafiaba toda comprensión humana. Amén. Gloria a Dios, aleluya, porque Dios no les estaba diciendo que se tenían que enfrentar a Jericó con espadas, ni con un gran ejército, con catapultas o lo que sea, sino que Dios les está dando el plan para vencer a Jericó, solamente teniendo ellos la voluntad de obedecer los mandamientos de Dios con humildad. Amén. No que fueran rebeldes como lo fue Israel contra sus líderes que murmuraban en el desierto. Dios les estaba pidiendo que con humildad obedecieran sus mandamientos. Y Él está dando el mandamiento de cómo entrar al pueblo a Jericó. Amén. Cómo iba a derribar esas murallas de Jericó. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice en 1 Juan 5:4.
aquí nos dice Dios cómo nosotros debemos de enfrentar cualquier situación o cualquier problema que nosotros estamos pasando, así como el pueblo de Jericó que se enfrentó al pueblo de Dios de Israel solamente teniendo humildad y siendo obediente y poniendo fe en la palabra de Dios. Aquí nosotros también nos está dando la fórmula para enfrentarnos sobre cualquier situación que nos venga en nuestro diario vivir. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Así que sobre cualquier situación que nosotros estemos pasando ahorita en este día que tú viniste a recibir la palabra de Dios, aquí Dios nos está diciendo que tú vengas a Él con humildad y tengas fe en su palabra. Y solamente poner esas dos cosas y siendo obedientes a la palabra de Dios, Él nos promete la victoria, los triunfos que nosotros necesitamos sobre cualquier situación que nosotros estemos pasando. Solamente por medio de la obediencia y la fe en la palabra de Dios, ahí nosotros tenemos garantizada la victoria, así como la tuvo el pueblo de Dios Israel. Amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe. Si nosotros estamos dudando de la palabra de Dios para sacarnos sobre cualquier situación que nosotros estemos pasando, sobre solucionar tu problema en tu trabajo, o solucionar tus problemas matrimoniales, o cualquier situación de ansiedad, o cualquier situación de duda, de incredulidad, pidámosles a Dios que fortalezca nuestra fe en su palabra. Amén. Y Él promete ayudarnos, hermanos. Amén. Porque no podemos derribar ninguna muralla de problemas que vengan con nosotros si nosotros no ponemos nuestra confianza, así como lo hizo Josué y el pueblo de Dios Israel. Amén. Porque cualquier muro, cualquier situación de problema en nosotros solamente se vence por medio de la fe en nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. El punto 3, hermanos, porque que tenemos en este estudio bíblico para saber cómo fue que Dios le dio la victoria al pueblo de Dios Israel, fue que Dios le otorgó la victoria. Amén. Él les dio el plan, hermanos. Él les dio el plan, y lo único que tuvo que hacer Israel es ser obediente a la palabra de Dios, dar la séptima vuelta conforme Dios lo había dicho, sin hacer ningún solo ruido, y al final de la séptima vuelta, ahora sí podían ellos gritar. Amén. Y probablemente deben de haber gritado: aleluya, bendito sea su nombre, Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre, viva Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Amén. O probablemente gritaron: victoria en el nombre del Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos se gozan con esta palabra? Amén. Y de esa forma, hermanos, siendo obediente a la palabra de Dios, milagrosamente cayó el muro de Jericó. Amén. Esa ciudad que era indestructible, inconquistable, esa ciudad que estaba muy fortalecida, solamente cayó con el poder de la palabra de Dios, con el poder de Dios. Amén. Solamente por medio de la fe, hermanos. Y dice Josué 6:21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron, hermanos. Todo lo que había Dios mandado destruir, todo lo destruyeron. Todo lo que fue jóvenes, hasta los niños, todo lo que había en esas ciudades, hermanos, todo lo destruyeron. Ahora tú dirás: bueno, pastor, ¿cómo fue que destruyeron todo? ¿Que no Dios es amor? ¿Que no Dios es misericordioso? Bueno, nosotros tenemos que tener también, tenemos que conocer a Dios en la palabra de Dios, hermanos, porque nuestro Dios es santo. Amén. Nuestro Dios es amor, pero también dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Y nosotros sabemos, hermanos, que hemos estudiado la palabra de Dios, que esa ciudad de Jericó, esa tierra de Canaán que Dios les estaba dando, eran los juicios de Dios que venían sobre esa tierra, porque toda esa tierra, hermanos, todos eran pecadores. Toda esa gente, toda esa nación ya se había entregado abiertamente a la inmoralidad. Eran gente que tenían dioses y dioses celosos, y adoraban a los demonios, hermanos. Ellos hacían pura cosa de inmoralidad fea, que tenían relaciones sexuales, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, pero también los hombres contra los animales también, hermanos. Y aparte le agregabas que ellos adoraban a los dioses, adoraban a la luna, las estrellas, tenían sus dioses
y eran pueblos idólatras, era gente lo peor, que dice la palabra de Dios, que daban en sacrificio a sus dioses, a sus propios hijos. Así que era una ciudad que dice la palabra de Dios que toda la maldad de ellas ya había subido hasta lo extremo. Y por esa razón Dios mandaba juicio por medio de Israel para destruir estas tierras, y por esa razón Él les iba a dar la victoria sobre el pueblo de Jericó, a todo el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Dios es bueno, hermanos, pero dice la palabra de Dios que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que si nosotros somos pecadores, nosotros nos tenemos que arrepentir también de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad que nosotros hayamos hecho. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Nuestro Dios es bueno, hermanos, pero Él aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado, y por eso Él demanda a todos nosotros que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y crean en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. Y hermanos, no solamente Dios le dio una victoria al pueblo de Dios Israel en ese momento, sino que Dios les dio una segunda victoria. ¿A qué me refiero, hermanos? Dios le dio una segunda victoria a lo que fue a la mujer ramera de Rahab y a toda su familia. Amén. Porque esta mujer Rahab, hermanos, ella había protegido a los 2 espías cuando fueron a explorar y a evaluar la tierra de Jericó, como Josué se los había mandado. Ella protegió a los 2 espías y los libró de la muerte en aquel entonces. Amén. Y ella les pidió misericordia a estos 2 espías de que cuando fueran a destruir a Jericó, porque ella confió en el Dios de Israel. Ella sabía que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses que ella tenía. Amén. Y en ese momento ella puso su fe en el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, Creador de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Rahab se convirtió a Cristo, como quien dice en ese momento, hermanos, porque él puso la fe en el Dios de Israel, porque él sabía que juicio venía sobre su nación, y ella le pidió misericordia. Y en ese momento los espías le dijeron que colgara un listón rojo afuera de su puerta, para que cuando vinieran a destruir la tierra de Jericó, ella pudiera ser salva con toda su familia. Y así cuando destruyó Dios por medio de Israel el pueblo de Jericó, hermanos, con su poder, cuando entró todo el pueblo de Israel, hermanos, Josué entró, cuando derribaron y cayeron los muros, todos los muros se cayeron de tal forma que todo el pueblo de Israel, que pudo caminar, pudo marchar encima de los muros hacia adelante. Inmediatamente tomaron la ciudad, pero Josué mandó a los mismos espías que habían salvado, que los había salvado la ramera, que fueran por ella y su familia y la salvaran de toda la destrucción que iba a venir sobre la ciudad, hermanos. Amén. Y tuvo misericordia Dios, hermanos, y aquí podemos ver cómo Dios tiene misericordia por todos los que le tememos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Amén. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Amén. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Y de esta forma Dios tuvo misericordia de Rahab por haberle creído a él, y Dios la sacó por medio de estos 2 espías y salvaron a Rahab. Así que esta fue una grande victoria para Rahab también, porque de esta forma ella se pudo convertir al judaísmo. Amén. Ella fue una creyente del judaísmo, del único Dios verdadero, y nosotros podemos encontrar de que ella vino a formar parte del linaje real de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ella vino siendo, la genealogía en el libro de Mateo nos dice que su linaje, de ahí vino nuestro Salvador, de ahí vino lo que fue el rey David, pero también vino de ahí, de esa descendencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cómo Dios honró a esta mujer, hermanos, ramera, para darnos a entender que Él tiene misericordia de cualquier pecador que se arrepiente. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Así que al final de esta historia, hermanos, los israelitas fueron obedientes
a la palabra de Dios, porque Él les había dicho que esa ciudad ya había sido maldita. Les dijo que destruyeran todo lo que había en camino y que quemaran todo lo que había. Solamente se iban a quedar con los utensilios de oro, porque esos eran lo que ellos iban a usar para en un futuro, para lo que es el tabernáculo, y lo iban a consagrar a Dios. Amén. Todo lo que iba a ser metal precioso, todo oro, toda plata, todo metal, todo eso se lo iban a quedar, pero todo lo que es el resto, todos los bueyes, todos los animales, toda la gente que había en esa ciudad de Jericó, hermanos, todo iba a ser quemado. Y así dice la palabra de Dios que todo quemaron y todo lo prendieron en fuego. Que dice la palabra de Dios en Josué 6:24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Así que conforme lo dice la palabra de Dios, hermanos, esta ciudad estaba maldita. Dios ya la había maldecido por su maldad, por haber subido la maldad hasta el extremo, y Dios derramó juicio por medio del pueblo de Israel a esa ciudad, hermanos, y Josué maldijo a esa ciudad para que nunca más se volviera a construir. Amén. Porque Dios aborreció tanto esa ciudad que Él la destruyó por completo, hermanos, y dijo, Él puso una maldición sobre cualquiera que fuera a volver a construir esa nación de Jericó. La maldición iba a caer sobre esa persona que construía esa ciudad y sobre sus descendientes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y nosotros también, hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios. Si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, y Él promete que si nosotros somos obedientes con humildad, Él promete que todas las victorias que nosotros vayamos a tener van a ser solamente por su misericordia. Amén. Nosotros tenemos que cuando nosotros reconozcamos que Él nos está dando la victoria sobre cualquier situación, sobre cualquier problema que nosotros estemos pasando, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier adicción, sobre cualquier problema familiar, sobre cualquier cosa, nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios por habernos dado la victoria. Amén. Bendito sea su nombre. Así que Dios quiere, hermanos, que nosotros triunfemos en todas nuestras batallas y que enfrentemos, ya sea que estemos pasando por pruebas, por tribulaciones. Amén. Él quiere que confiemos en nosotros, que Él quiere que dependamos de Él, y quiere que salga de nosotros decirle que lo necesitamos. Amén. Y Él nos ha prometido que Él nos guiará por medio de su Espíritu Santo, y nos ha dado ahora el plan para vencer cualquier situación, cualquier problema, porque somos hijos de Dios, que conforme lo acabamos de leer, es nuestra fe. Amén. Amén. Sobre cualquier situación, nuestra fe, si nosotros fortalecemos nuestra fe en nuestro Señor, y ahí es donde Dios nos va a dar también a nosotros la victoria. Aleluya. Amén. Y con esto concluyo, hermanos. Josué y el pueblo de Israel, todos se enfrentaron a una misión imposible, que fue tomar la ciudad de Jericó. Y prácticamente todo esto era imposible, hermanos, si la presencia de Dios no hubiera estado con ellos. Amén. Amén. Y Dios les dio el plan para derribar al pueblo, para derribar las murallas, los muros de Jericó, y el muro cayó. Amén. Ahora el plan de Dios para derribar cualquier muro que nosotros tengamos enfrente, cualquier Goliat que nosotros tengamos enfrente, también viene siendo el plan de Dios, que es la salvación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque por ahí viene la victoria, hermanos. Pongamos nuestra fe en la palabra de Dios y nuestra fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí viene el triunfo para todos los hijos de Dios. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. ¿Cuántos se gozan con esta palabra? Bendito sea su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico, para darle gracias a Dios y darle toda la honra y la gloria a Él, porque solamente Él se la merece. Amén, hermanos. Así que si Dios ha hablado en este día a tu vida, si tú no sabías que tu solución y cualquier situación que tú estés pasando viene por medio de la obediencia de la palabra de Dios, ahora el Espíritu Santo aquí te está inquietando en este día para que confíes en Dios Todopoderoso. Amén. Le entregues tu vida a Cristo y vivas una nueva vida en obediencia, sirviéndoles a Él. Amén. En agradecimiento por lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio bíblico.
Padre Santo, Señor mi Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Santo, Señor. Agradecido, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tú nos das entendimiento, Señor, cada día, Señor, de tu palabra, Señor, porque tú nos muestras tu poder, Señor, tus grandezas, Señor, tus victorias, Señor, que solamente tú las puedes dar, Señor, a aquel que a quien a ti te place, Señor. Yo te pido, Señor, que conforme a tu palabra, Señor, tú rompas cadenas, Señor, tú liberes, Señor, cautivos, Padre Santo, en este lugar, Señor. Tú quites, Señor, toda potestad, Señor, del diablo sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú rompas cadenas, Señor, tú liberes, Señor, a todos los que estamos aquí, Padre Santo, de ese poder, Padre Santo, Señor, las tinieblas, Señor. Y tú, Señor, nos sellas con tu Espíritu Santo, Señor. Nos ayudas a seguir adelante, Señor, con el poder de tu palabra, siendo obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces, Padre. Yo te pido cualquier persona, Señor, que haya escuchado tu palabra, Señor, este video, Señor, o mis hermanos que están aquí, Padre Santo, Señor, tú conoces cualquier necesidad, Señor, cualquier tribulación, Señor, cualquier duda, Señor, cualquier incredulidad, Padre Santo, tú la conoces, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú derrames bendición sobre cada uno de mis hermanos en este día, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a darle lugar a Daniel para que nos despida, hermanos. Gloria a Dios.